De manera natural, todos los seres humanos utilizamos el proceso de cocreación. Este proceso de cocreación es crear de manera consciente o inconsciente, es decir, estando despiertos o no. De hecho, a la vida no le importa si lo hacemos de manera consciente o inconsciente, simplemente es un mecanismo donde creamos eventos, pensamientos, trabajos, gente, situaciones, entornos, experiencias. Creamos cada minuto de lo que somos. Y se llama proceso co-creativo o proceso de co-creación porque estamos creando con alguien más, que es Dios. O al menos así lo entiendo yo. Un día me levanté en Filipinas y salí a la calle y me impresioné, fui consciente de la cantidad tan grande de gente que había en Filipinas. Como dato estadístico, Filipinas tiene una población que es el país número 14 en población mundial, mientras que México es el país número 13 en población mundial. Sin embargo, si ponemos y comparamos a Filipinas con México en territorio, es decir, en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, pues Filipinas no tiene nada que hacer con México. Por lo tanto, cuando tú sales a la gente en Filipinas o en algunos países asiáticos, hay muchísima gente que está alrededor de ti. Ese día mi pensamiento fue, caramba, y fue como una oración, caramba Dios, ¿cómo demonios le haces para poder estar al pendiente de la vida de todos? A mí me habían enseñado que Dios sabía todo de mí y conocía todo de mí y que conocía mi vida entera y que conocía mi futuro entero y que sabía todo. Yo no sé si a ustedes les pasó eso. Yo al menos crecí con ese pensamiento y con esa idea, que evidentemente es una creencia que provino de algún lugar. Ese día me sorprendí y dije, no, es que hay tanta gente que es imposible, incluso para Dios, que pueda conocer nuestras vidas a total profundidad. Y recuerdo que pensé, dije, la única manera en que Dios pudiera tener esa conexión profunda es que nosotros seamos Dios, de que yo sea Dios también, porque yo me conozco en un nivel un poco más profundo y me imagino que cada persona se conocerá en un nivel más profundo. Y ese día llegué a esa conclusión, dije, no hay de otra, o nosotros somos Dios o algo no cuadra en el entorno del mundo. Creo pertinente hacer una pequeña aclaración antes de continuar. Cuando hablo de Dios, me refiero a esa divinidad, a esa universalidad, a ese universo, a esa sensación y esa certeza que la mayoría de nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón de que hay algo más. No lo menciono desde un punto de vista religioso y desde ninguna religión en particular, porque bueno, para mí el concepto de Dios ha cambiado, ¿no? Y significa algo mucho más grande que lo que una religión en realidad proyecta. Entonces, en ese sentido es que estoy hablando de Dios y en ese sentido y en esa universalidad que yo llego a sentir muchas veces a través de la paz dentro de mi corazón, es que hablo de este proceso, de esta herramienta de co-creación. La segunda observación que quiero hacer y que no me quiero meter tan a profundidad en esto porque es complicado es a la vida no le interesa, como dije hace rato, no le interesa si tú estás co-creando de manera despierta, es decir, con tu consciente, perdón, activado, o lo estás haciendo dormido con tu subconsciente activado. Consciente y subconsciente suenan dos términos psicológicos desde la psicología, pero yo no estoy hablando desde un término de psicología. Consciente es estar despierto y poder ver lo que eres. Subconsciente es estar dormido y no poder ver lo que eres. De todos modos, a la vida no le interesa, no le importa, es más, me da la impresión de que le vale madre si tú creas de crear algo
despierto o dormido, no le interesa. A la vida lo único que le interesa es crear. Por eso es que el proceso co-creativo se va dando momento a momento, independientemente de si nos damos cuenta o no. Claro que este tema del consciente subconsciente es mucho más profundo y de hecho creo que es una de las bases que deberíamos de entender para poderle poner claridad a nuestras vidas. Pero de ese tema igual y después hablaré con más calma. Ahora el proceso creativo inicia de manera muy fácil en realidad. Si observan bien, un día tenemos un pensamiento de algo, se nos ocurre algo o deseamos algo. ¿Sí? Pueden ser cosas muy simples. Después vamos con alguien y le platicamos a ese alguien, no importa quién sea, un amigo, tu esposo, tu esposa, tu primo, Dios, quien tú quieras, vas y le platicas ese deseo. Y ese deseo empieza a ser tan grande en el corazón que si creemos que podemos obtenerlo, empezamos a obrar o empezamos a hacer cosas que nos conduzcan a obtener ese deseo. Por ejemplo, todos ustedes saben que a mí me encanta viajar. Ese deseo y ese pensamiento yo lo empecé a generar cuando era un niño. Y yo pensaba en Italia, en Francia, en Suiza, en Argentina. Y entonces yo iba con mi familia y les comentaba que yo quería viajar. De hecho, le platicaba yo mucho a mi hermano y le decía, se lo decía en estos términos, yo voy a ir a España, yo voy a ir a Alemania, yo voy a ir a Argentina, yo voy a ir a Canadá. Y ahí ya lo estaba empezando a decir, primero lo pensé, luego lo empecé a decir. Y cuando empecé a trabajar años después y que ya me vi en la posibilidad, lo primero que hice fue comprar un boleto. Entonces, ese proceso co-creativo, ese deseo que me inyectaba el viajar cuando yo era un niño, en realidad es un deseo que proviene de Dios. Aquí me parece pertinente aclarar que todo lo que deseas, por el simple hecho de desearlo, es posible que lo obtengas, porque ese deseo proviene de la divinidad, proviene de Dios. Entonces, bueno, a mí me tomó varios años poder viajar y hacerlo de manera constante, pero en cuanto abrí la llave y empecé a comprar un boleto de avión, luego compré otro, luego de repente pasaron 20 años de estar viajando y de conocer muchos lugares que en mi deseo siempre estuvieron conectados. Entonces, si tú crees que puedes, crees de creencia, yo puedo hacer tal cosa, primero lo piensas, luego empiezas a hablar de eso y luego haces cosas para conectar. Si tú crees que eso es posible, seguramente va a suceder. Otro componente del proceso co-creativo es el agradecimiento. El agradecer plenamente, que yo actualmente ya veo a mucha gente que está muy conectada con el agradecimiento. Estás agradece y agradece y agradece y agradece y yo veo que de manera natural a las personas ya les sale ese agradecimiento. Y por último, cuando algo que tú creaste ya no lo deseas o tiene que ser modificado, pues simplemente lo modificas y ya, lo cambias y ya, ¿no? Y entonces así es como se logra tener ese proceso co-creativo que en realidad, voy a utilizar una palabra católica, está bendecido o está bendito porque es un proceso que está co-creado con Dios, está co-creado con esa divinidad. Y bueno, creo que eso es lo que ahorita que estaba leyendo y filosofando y todo esto, me dieron ganas de compartirles. Les mando un abrazo.